Bienvenidos al podcast de la Iglesia Hispana de Bradford. Aquí compartimos la palabra de Dios cada semana. Aquí encontrarás los mensajes y sermones de nuestra iglesia para que puedas conectarte con Dios de donde estés. Welcome to the podcast of Iglesia Hispana de Bradford. Here we share God's Word every week. Here you'll find messages and sermons from our church so you can connect with God wherever you are. Ya sea que hables español o inglés, estamos aquí para que puedas experimentar el amor y la esperanza en Cristo. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para tu vida. Whether you speak Spanish or English, we're here to help you experience the love and the hope found in Christ. We hope these messages will be a blessing in your life. Gracias por acompañarnos. Que disfrutes el mensaje de hoy. Thank you for joining us. Enjoy today's message. Y ahora nosotros nos preparamos para recibir la palabra del Señor. We're going to get ready to receive the word of God. Y al mensaje de hoy yo lo he titulado Del caos al propósito. Today's message is from chaos to purpose. El universo es asombroso. Permítame un segundo porque mi computador se paralizó. Tengo que volver a abrir el documento. A second, having some technical difficulties. Ya estamos. Bien. El universo es asombroso. The universe is astonishing. Su inmensidad junto a las millones de galaxias del mundo resultan increíbles para entender por el cerebro humano. Its immensity together with the billions of galaxies that exist is almost incomprehensible to the human mind. ¿Sabías tú que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra? Do you know that there are more stars in the universe than grains of sun in all the seas of the earth? Y se calcula que existen alrededor de 200,000 millones de galaxias. And it's calculated that there are about 200 billion galaxies. Y cada una de ellas tiene cientos de millones de estrellas. And each of them has millions of billions of stars. Si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, las temperaturas serían muy altas. If the earth was a little closer to the sun, temperatures would be too high. Y los océanos hervirían. And the oceans will boil. La vida sería imposible. Life will be impossible. Y si la Tierra estuviera muy alejada del Sol, entonces se congelaría. And if the earth was too far from the sun, it will be frozen. Y la posición de la Tierra perfecta está dada por la fuerza de la gravedad. And the position of the earth perfectly is given by gravity. La velocidad en que la Tierra gira es perfecta. The speed with the world turns around is perfect. Si gira más rápido, la Tierra se aleja del Sol If it goes faster, the earth goes away from the sun y se congela. and it gets frozen. Pero si gira más despacio, la Tierra se acerca al Sol. But if it goes slower, it will get closer to the sun. Y la temperatura haría hervir los océanos. And the temperature will make the oceans boil. Todo el universo está creado con una exactitud y precisión inmensa. The entire universe is created with a precision. Y les he dado esta introducción para hablarles de un sermón al que he titulado Del caos al propósito. And I have given you this introduction to talk to you about a sermon that I have called From Chaos to Purpose. Pensar en el orden y el propósito del universo no es casualidad. To think about the order and the purpose of the universe is not to be taken lightly. Cuando nosotros pensamos en cómo funciona el universo, inmediatamente tenemos que ir a la Escritura. When we think about the universe, how it works, we have to go immediately to the Word of God. Porque ahí encontramos una revelación maravillosa. Because we find there a marvelous revelation. Y yo los quiero llevar a Génesis capítulo 1, versículo 1. And I want to take you to Genesis 1, verse 1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And the Word of God says, in the beginning God created the heavens and the earth. Lo primero que tenemos que entender es que Dios existe. The first thing that we have to understand is that God exists. La Biblia lo da por sentado. The Bible tells us so. Y el segundo punto que debemos entender es que Dios es el origen de todo. And the second point that we need to understand that is that God is the origin of everything. Dios existía antes de todo lo que nosotros vemos. God existed before everything that we can see now.
Todo lo que sigue después en la Biblia depende de este versículo. Everything that follows after in the Bible depends on the verse. Un teólogo dijo, si tú crees en Génesis 1:1, no tienes problema en creer lo que el resto de la Biblia dice. A theologian once said, if you believe in Genesis 1:1, you will have no problem believing the rest of the Bible. El Dios tan grande para haber creado los cielos y la tierra es tan grande como para hacer todo lo que Él dice que hace y hará en la Biblia. The God who is great enough to create the heavens and the earth is great enough to do everything else He says in the Bible He's going to do. Ahora, fíjese en un detalle en este versículo. Let's see a detail on this verse. La Biblia no empieza con el pecado, Bible doesn't start with sin, con la humanidad, with humanity, con la salvación. with salvation. La Biblia empieza con Dios mismo. The Bible starts with God Himself. Es Dios el centro de su misma revelación. He's the center of His own revelation. Y Génesis 1:1 prepara el escenario para la narrativa del plan de Dios. And Genesis 1:1 prepares the scenario for God's narrative. Mira lo que dice el versículo 2. Let's look at verse 2. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. En el versículo 2 vemos que el universo ha sido creado, On verse 2, we see that the universe has been created, pero no tiene orden, but it doesn't have an order, belleza, beauty, forma. form. Está vacía It's empty, y está rodeada de una profunda oscuridad. and it's surrounded by darkness. Pero en la calma de la tierra se encuentran las alas del Espíritu. But in the calm of the earth, we can find the wings of the Spirit. El Espíritu Santo se mueve sobre la faz de la tierra. The Holy Spirit hovers around the earth. Y el símil que utiliza el hebreo es el de un pájaro que revolotea con las alas extendidas sobre sus polluelos. And in the Hebrew image used here is that the bird hovering with its wing is spread over its young. Imagínese ese cuadro. Imagine that. Oscuridad, Darkness, oscuridad, darkness, darkness, oscuridad, darkness, oscuridad. Y el Espíritu Santo moviendo sus alas alrededor, and the Holy Spirit moving His wings, hovering over como un pájaro extiende sus alas sobre sus polluelos. like a bird hovers with its wings over his young. El resto de versículos son poderosos. The rest of the verses are powerful. La frase "y dijo Dios" repite 10 veces. The phrase "and God said" it's repeated 10 times. Dios no trabaja con herramientas. God doesn't work with tools. Dios habla. God talks. Cada acto creativo de Dios comienza con la palabra de Dios. Each created act begins with the word of God. Y cuando Dios habla, el Espíritu se extiende y da vitalidad a lo creado. And when God talks, the Spirit spreads out and infuses vitality in what has been created. Esa voz de Dios trae orden al caos, The voice of God brings order into chaos, vida de la nada life of nothing, y luz en medio de las tinieblas. and light in the midst of darkness. La palabra de Dios es viva y poderosa. Ella da vida en medio de la oscuridad. The word of God is alive and powerful, and it gives light in the darkness. Pero, ¿cómo comenzó la vida? How did life begin? La vida no comenzó con la creación de la materia. Life didn't begin with the creation of everything. La vida comienza con la palabra de Dios. Life began with the word of God. Dios creó todas las cosas, God created everything, pero fue la voz de Dios la que trajo vida al cosmos. but it was the voice of God that brought life into cosmos. Por ejemplo, en el universo existen seres inanimados como el cielo, la luz. There is lifeless beings in the universe, Y ellos pasaron de no existir a existir por medio de la palabra de Dios. and they passed from non-existence to existence, or being empty and formless. through Ellos the word of God. estaban vacíos y sin forma, They were empty and formless, pero la palabra de Dios les dio orden y propósito. but the word of God gave them form and purpose. Así que la luz, por ejemplo, comienza a existir y a tener vida porque cumple su propósito. Light itself starts to say that again, hermano. La luz, por ejemplo, cobra vida en el sentido que empieza a cumplir su propósito. So life becomes alive because it's fulfilling a purpose. Cuando Dios da vida, no solamente crea, Él asigna sentido.
When God gives life, He doesn't only create, He assigns meaning. En el caso del hombre, Dios sopla aliento de vida en el hombre. In the case of man, He blows life into man. Él no solamente le da vida física, He doesn't give us only physical life. Él le da al hombre la capacidad de relacionarse con Él. He gives man the capacity of having a relationship with Him. Dios intencionalmente nos creó con un propósito, God intentionally created us with a purpose. relacionarnos con Él. Have a relationship with Him. Tú fuiste creado para tener comunión con Dios. You were created to have fellowship with God. Tú no eres producto de la casualidad. You are not product of a chance. Tú no eres un accidente de tus padres. You're not an accident from your parents. No importa qué tan dura haya sido tu It niñez. doesn't matter how hard your childhood was. No importa si sufriste la ausencia de tu papá o de tu It mamá. doesn't matter if you suffer the absence of your mom or your father. Tú no eres un accidente. You are not an accident. Cuando nosotros estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, When we were being formed in our mother's womb, existían muchas posibilidades de error. there were millions of possibilities for error. En el proceso de desarrollo hay miles de millones de uniones de proteínas, In the process of development, there's millions of units of proteins, células que se están formando, cells that are being formed, genes, genes, y hay muchas posibilidades de que todo salga mal. and there's many possibilities that things are going to go wrong. Mientras tú estabas siendo formado, habían miles de posibilidades de que tú no nacieras. While you were being formed, there were many possibilities that you were not going to be Y born, solamente una de que tú lo hicieras. but only one that you were going to be born. Cuando tú te mires al espejo en la mañana, When you see yourself in the mirror in the morning, mira la evidencia de un propósito divino. look at the evidence of a divine purpose. Por eso eres tan único. That's why you're so unique. Porque no hay posibilidad de que tú nacieras si no fuera por la intervención divina. Because there wasn't a possibility that you were born if it wasn't for divine intervention. Pero Génesis muestra un problema. But Genesis shows a problem, Y ese problema se encuentra en el capítulo 3. and it's shown in chapter 3. Adán y Eva desobedecieron. Adam and Eve were disobedient. Y al desobedecer, eso rompe el propósito original de Dios. That breaks the original purpose of God. Antes del pecado, el hombre reflejaba la imagen de Dios. Before sin, man reflected the image of God. Él gobernaba la creación. He governed creation. Él vivía en armonía con Dios. He lived in harmony with God. Pero en Génesis 3, el hombre deja de escuchar la voz de Dios. But in Genesis 3, man stops listening to the voice of God. Y él empieza a escuchar otra voz. And he starts listening to another voice. Y desobedece. And he disobeys. Yo te quiero preguntar hoy, I want to ask you something ¿qué today. voz estás escuchando? What voice are you listening to? ¿La de los amigos que te dice que se vive solo una vez? The friends that tell you that you only live once? ¿La de las redes sociales que te dicen que vivas la vida loca? Social media that tell you to live a crazy life, Que hay que disfrutar, that you have to enjoy, que hay que mostrar el cuerpo, that you have to show your body, que hay que pecar con el cuerpo, that you have to sin with your que se body, puede pecar con los pensamientos, that you can sin with your thoughts, que hay que mirar imágenes pornográficas. that you have to look at pornographic images. Los reels que te enseñan un evangelio que no es el de la Biblia. The reels that show you a gospel that is not the one from the Bible. Un evangelio que te permite vivir a tu manera, A gospel that lets you live however you want to. que te muestran un Dios inventado. That show you a made up God. De pronto la serpiente te está diciendo que tú eres un fracaso, Maybe the serpent is telling you that you are a failure, que no has hecho nada con tu vida, that you haven't done anything with your life, que para ti no hay futuro, there's no future for you, que mejor te mueras, that you're better off dead. o que te refugies en algo que te haga olvidar. Or find comfort in whatever makes you forget. Hay otra voz que escuchamos, There's another voice that we listen que to, necesitas más dinero, that you need more money, que trabajes y trabajes, that you work, que todas las semanas tienen que llegar más paquetes de Amazon a la casa, that every week there must be more packages of Amazon coming to the house, que necesitamos una casa nueva, that we need a new house, un mejor carro, a better car, un iPhone 34, an iPhone 17, que te endeudes para pagar todas esas cosas que quieres comprar. so you get in debt, so you buy all those things that you want. La voz que te dice que tienes que tener el cuerpo perfecto, The voice that tells you that you have to have the perfect body, que eres una mujer fracasada si te dedicas al hogar y a tus hijos, that you're a woman that has failed because you dedicated your life to your home and your kids, que mantenerse puro antes del matrimonio es anticuado, that being pure
before marriage, it's old-fashioned. Que ser puro es una vergüenza. That being pure is embarrassing. Esa voz que te dice, tienes 18 y no has tenido relaciones, That voice that tells you you're 18 and you haven't had a y te tratan de sexual intercourse, avergonzar. and you feel ashamed. Hay una voz que te dice, espera hasta mañana que tú tienes tiempo. There's a voice that tells you wait until tomorrow because you have time. Busca a Dios en el futuro, eres joven. Look for God in the future, you're still young. ¿A ti quién te garantiza que tú vas a llegar a mañana? Who is guaranteeing you that you're going to make it to tomorrow? ¿Qué voz estás escuchando? What voice are you listening to? El pecado trajo muerte, Sin brought death. pero no solamente muerte biológica, trajo una distorsión del propósito. But not only biological death, but it brought distortion of purpose. Te trajo desconexión de Dios. It brought disconnection from God. Y el propósito divino de tener comunión con Dios se rompe. And the divine purpose of having a relationship with God was broken. Sabes, cuando alguien pierde el propósito de Dios, existe, pero no vive plenamente. When you lose the purpose that you have with God, you exist, but you don't truly live. Recuerda Génesis 1:2. Do you remember Genesis 1:2? Existía, el universo existía, pero había caos y oscuridad todavía. The universe existed, but there was chaos and Cuando, darkness. cuando tú no tienes el propósito divino, lo único que tienes en el alma es una densa oscuridad. When you don't have a divine purpose, what you have in your soul is just darkness. Hay un conflicto interior. There's an internal conflict. Mi papá diría, van como alma en pena por la vida. My dad would say, you just living life, just existing. The Walking Dead. Cuando estamos alejados de Dios, When we're far away from God, caminamos, we walk, respiramos, we breathe, trabajamos, we work, pero no tenemos plenitud. but we are not fulfilled. Nuestro propósito fue tener comunión con Dios. Our purpose was to have a relationship with God. Tú puedes tener todas las posesiones en la vida. You can have everything in life. Tú puedes tener familia. You can have family. Tú puedes tener éxito. You can have success. Tú puedes tener una profesión. You can have a profession. Pero si tú olvidaste el propósito de Dios, tú te sientes fracasado. But if you forgot the purpose of God, you feel empty. En el alma solamente hay un silencio There's only a silence in your soul y oscuridad. and darkness. En la naturaleza hay unos pajaritos bien lindos. In the nature, there are beautiful little birds, Se llaman colibríes. the hummingbirds. Ellos son unos pajaritos muy pequeñitos y delicados. They are very small and delicate. Van de flor en flor. They go from flower to flower. Su corazón cuando ellos vuelan se mueve, se late a 1200 veces por minuto. When they're flying, their heart beats at 1200 times per minute. Ellos pueden volar hacia el frente, They can go forward, volar hacia atrás go backwards, y quedarse estacionados. and stay. Pueden hacer acrobacias en el aire. They can do acrobatic movements in the air, Pero lo que ellos no soportan es el encierro. but they cannot handle confinement. El día que tú los encierras, en pocas horas ellos mueren. The day that you put them on confinement, they will die in a few hours. Ellos necesitan volar libremente para vivir. They need to fly free to be able to live. Y cuando pierden su propósito, mueren. And when they lose their purpose, they die. De la misma manera pasa con el hombre. Same thing happens to men. Tú naciste para tener comunión con Dios. You were born to have a communion with God. Y cuando tú pierdes el propósito, And when you lose your purpose, vives solamente existiendo, you just live existing, pero no tienes vida plena. but you don't have a fulfilled life. ¿Sabes tú por qué estás tan desanimado y no quieres servir más? Do you know why you're so discouraged and you don't want to serve anymore? Porque olvidaste tu propósito. Because you forgot your purpose. ¿Sabes tú por qué comienzas a obedecer a Dios y pronto desistes y caes? Do you know why you start obeying God and soon you give up and fall? Porque no has entendido el propósito divino. Because you haven't understand the purpose of God. ¿Sabes por qué te cuesta tanto perdonar? You know why it's so hard to forgive? Porque no has comprendido el propósito de Dios. Because you haven't understand the purpose of God. ¿Sabes por qué expones tus ojos a la pornografía donde el cuerpo humano se degrada? Do you know why you expose your eyes to pornography that degrades the human body? Tú no has entendido tu propósito. Because you haven't understood your purpose. A veces ponemos a Dios en un ratito del calendario We put God in a small space in the calendar, y no nos damos cuenta que Dios es el calendario entero. but we don't realize that God is the entire calendar.
Nuestro propósito es tener comunión con Dios. Our purpose is to have a communion with God. Fuimos creados a su imagen y semejanza. We were created to His image and likeness. Fuimos creados para reflejar su carácter, We were created to reflect His character, para caminar en su to presencia, walk in His presence, para disfrutar de una relación con Él, to enjoy a relationship with Him, para conocerle. to know Him. Para eso naciste You were born for that. y el resto es añadidura. And everything is just an addition. Y si tú no tienes ese propósito, tú andas en oscuridad. And if you don't have that purpose, you are walking in darkness. Pero Dios tiene una solución. But God has a solution. Miren lo que dice Isaías 9, versículo 2. Look at Isaiah 9:2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Ese texto habla del Mesías, That text talks about the Messiah, el Salvador del mundo. the Savior of the world. Para aquellos que andan sin rumbo, For those that walk aimlessly, con el corazón vacío, with empty hearts, llenos de and desesperación, full of despair, resplandeció la luz. the great light has shone. El apóstol Juan lo llama el verbo, The Apostle John calls him the Word, la palabra de Logos. the Word. La palabra que creó el universo y dijo, sea la luz y fue hecha, The Word that created the universe and said, "Let it be light," and light was appear. es la misma palabra que vino a esta tierra y habitó entre nosotros. Is the same Word that came to this earth and lived among us. Y su nombre es Jesús. And His name is Jesus. Esa palabra vino para darnos propósito nuevamente. That Word came to give us purpose again. Esa palabra vino para restaurar nuestra comunión con Dios. It came to restore our communion with God. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en Juan 17:3. The Lord said this one in John 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. La vida eterna, la vida en sí misma es tener comunión con Dios. Eternal life, life itself is to have a communion with God. Fuimos diseñados para deleitarnos en Dios. We were designed to delight in God. Y quien tiene comunión con Dios, ama lo que Él ama y odia lo que Él odia. And whoever has a communion with God loves what he loves and hates what he hates. Tú no puedes tener comunión con Dios y vivir en el pecado. You cannot have a communion with God and live in sin. Esas dos cosas son excluyentes. Those things don't go together. Esas dos premisas son incompatibles. They're incompatible. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú te alejas de todo lo que ofende a Dios. When you have a relationship with God, you turn away from everything that offends Him. No importa el precio que cueste. No matter the price. No importa lo difícil que sea. And no matter how hard Tú decides vivir una vida que agrada a Dios. you decide to live a life that pleases Him. Y esa es una decisión que nadie puede tomar por ti. And that's a decision that nobody can make for you. Tú tienes que decidir tener comunión con Dios o alejarte de Él. You have to decide to have a communion with God or turn away from God. Cuando tú entiendes tu propósito, When you understand your purpose, tu perspectiva de la vida cambia. your perspective of life changes. Esos placeres que ofrece la vida a ti ya no te interesan. Those pleasures that the world offers you, you're not interested anymore. ¿Y sabes qué aprendes? And you know why you Aprendes a learn? decir no. You learn to say no. Aprendes a sufrir la presión y a mantenerte puro. You learn to suffer the pressure and keep pure. Tú aprendes a cuidar tus ojos, You learn to take care of your eyes, tus oídos, your ears, tu boca de decir lo que ofenda a Dios. your mouth of saying things that are going to offend the Lord. Tú aprendes a cuidarte de no ir a lugares en donde se ofende a Dios. You are careful not to go to places where God is offended. Tú cuidas tus You conversaciones. take care of your conversations. Tú escoges a tus You amigos choose your friends, y tú te mantienes puro. and you keep pure. Porque tú amas lo que Él ama Because you love what He y loves, odias lo que Él odia. and you hate what He hates. Entonces, cuando tú entiendes tu propósito, si alguien te insulta, So when you understand your purpose and tú puedes perdonar.
and somebody treats you wrong, you can Porque tú forgive them sabes a quién perteneces. because you know who you belong to. Tú sabes a quién sirves. You know who you serve. ¿Sabes que hay personas que viven estancadas en el pasado? You know there's people that are stuck in the past. No salen de ahí. They don't live there. Les ha pasado una situación muy difícil. They have gone to a difficult situation. Los han herido. They've been hurt. Han pasado por un trauma. They've been through trauma. Y la vida se paralizó. And life just No got pueden frozen. seguir viviendo. They can't keep living. Se quedaron en ese rencor, They just there in that hurt, en ese momento de dolor. in that moment of pain. Van por la vida como llevando una mochila llena de piedras. They go in life just carrying a backpack full of stones. Se les olvida que la historia de ellos no ha terminado ahí. They forget that the story hasn't finished Que Dios there. todavía tiene poder para darle color a la vida. That God still has the power to give Que hay color un to your life. propósito. There's a purpose. El pasado está en el pasado. Past is in the past. Tú tienes que seguir con el Señor. You have to move forward with the Lord. Tú tienes que caminar de la mano del Señor. You have to go with the Lord by your hand. Dios se va a encargar de todo. God is going to take care of everything. Y Él puede sanar tu corazón. And He can heal your heart. Y Él puede levantarte de la dificultad. And He can lift you up for difficulty. Pero deja de vivir en el pasado. But stop living in the past. Porque hay un propósito divino para ti. Because there's a divine purpose for you. Cuando tú tienes comunión con Dios, When you have a communion with God, si tú estás enfermo, if you're sick, tú sabes que Dios se va a glorificar en esa situación. you know that God is going to glorify in that situation. Tú sabes que Dios te va a fortalecer. God is going to make you stronger. Tú sabes que Dios va a hacer algo en tu vida. God is going to do something in your life. Cuando tú pasas por momentos de dolor, When you go through moments of pain, tú sabes que Dios te va a sacar de ese desierto. you know that God is going to bring you out of the desert. Y cuando tú tienes necesidades, And when you have needs, tú sabes que Dios va a proveer para todas tus you know necesidades. that God is going to provide for every need. Entonces tú no tienes una vida llena de quejas. And so you don't have a life full of complaints. Tú empiezas a mirar tus limitaciones y tus problemas de manera diferente. You start seeing your limitations and your problems in a different way. Tú empiezas a ver las tristezas de la vida de una manera diferente. You start seeing the things of life in a different way. Porque nada en este mundo te quita el gozo de tener comunión con Dios. Because nothing in the world can take the joy of remaining in the presence of God. Aquel que ha entendido su propósito no vive en derrota. That has understood the purpose of God doesn't live defeated. Mire que a veces nos acostumbramos a caminar en derrota. Sometimes we just get used to walking in No defeat. salimos de ahí. We don't leave that place. Día tras día, semana tras semana, es como si todo el tiempo estuviéramos derrotados. Day by day, month by month, it's like every day we're stuck. Hermano, ¿cómo está? Brother, how are you? Ahí vamos, No, llevándola. Aquí Just living. sufriendo, just suffering, sobreviviendo. surviving. ¿En dónde está el gozo del Señor? Where is the joy of the Lord? ¿En dónde están las promesas realizadas de Dios en nuestra vida? Where are the fulfilled promises of God in ¿En our dónde life? está la gratitud que necesitamos mostrarle al Señor? Where is the gratitude that we need to show to God? Quizás tú hoy has perdido el propósito. Maybe today you have lost your purpose. Tú crees que no hay esperanza. You think there's no hope. Y voy a recordarle una mentira de Satanás. I'm going to remind you a lie of Satan. Hay cristianos que sienten que están en un momento de desánimo There's Christians that feel that they're not okay. y sienten que de ahí van a salir, And they feel that they're going to be moved from that place. pero no tienen ningún afán de salir de ahí. But they know they have no rush of leaving that place. Están esperando que baje un ángel de los cielos volando por entre la iglesia para quitar esa tristeza. So they're waiting for an angel to come from heaven to remove that sadness. Pero la escritura nos da todas las herramientas para entender quién es Dios. But the scripture gives us all the tools to understand who God is. Nosotros no tenemos por qué caminar en derrota en la vida cristiana. We don't have to walk defeated in our Christian lives. Si está pasando por un momento de dificultad, tome la escritura y bótese de rodillas. If you're going through a difficult time, grab your Bible and go on your knees. Clame a los cielos Call to the Lord y no se levante de esas rodillas hasta que usted tenga paz en su corazón. and don't get up until you have peace in your heart. El problema quizás no va a The desaparecer, problem probably won't go away, pero usted tiene la paz de que Dios va a intervenir. but you got the peace that God is going to intervene. No se acostumbre a vivir en derrota. Don't get used to living defeated. Hoy Dios quiere devolver el sentido y renovar tu corazón.
Today, God wants to renew your heart and give you purpose in life. Yo no sé si hay alguien que esté acá que no conozca al Señor. I don't know if there's anybody here that doesn't know the Lord. Pero si tú no has tenido un encuentro con Dios, hoy es el día. But if you haven't had an encounter with God, today is the day. Quizás estás caminando sin propósito. Maybe you're walking without a purpose. Quizás no tienes sentido para ver el futuro. Maybe future don't have any meaning to you. Dios está listo para darte propósito, God is ready to give you purpose, para perdonar tus to pecados, forgive your sins, para darte una vida nueva. to give you a new life. Y tú puedes sentir que estás muy distante de Dios, You can feel distant from God, que has pecado mucho. that you have sinned too much. A Dios no lo toma por sorpresa nuestra vida. God is not surprised by our lives. Él sabe quiénes somos. He knows who we are. Él conocía nuestra condición antes de que nosotros naciéramos. He knew our condition before we were even born. Y aún así su Hijo murió por nuestros pecados en la cruz. And even like that, his son gave his life No in the cross. importa en qué hueco te encuentres, Jesús puede limpiar tus pecados. Doesn't matter the hole that you're in, the Jesus Christ can clean your old sin. Mi hermano, y si tú perdiste la pasión por Dios, And if you lost your passion for God, por el ministerio, for the ministry, si tú tienes una vida en la que quieres servir al Señor, pero das un paso adelante y dos atrás, if you have a life that you want to serve God and you go one step forward and two back, yo quiero recordarte Génesis 1. I want to remind you of Genesis 1. La voz que trajo orden al caos, The voice that brought order to chaos, vida de la nada life out of nothing, y luz en medio de las tinieblas. and light in the midst of darkness. Es la misma voz que está disponible para ti hoy. Is the same voice that is available for you today. Juan 10:10 dice, John 10:10 says, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that you may have life and have it in abundance. La vida abundante no solamente significa un bienestar físico. The abundant life doesn't only mean a physical. La vida wealth. abundante es tener un propósito divino. Having an abundant life is to have a divine purpose. Es caminar con Dios. Is to walk with God. Es servirle. Is to serve Him. Es amarle. Is to love Him. Es conocerle. Is to know Him. Es consagrarnos a Él. In consecrating to Him. Quizás tú estés en un valle. Maybe you're in a valley. Incluso los cristianos más fieles pasan por los valles. Even the more faithful Christians go through valleys. Y las luchas de la vida te han hecho perder el propósito. And the battles of life have make you lose your purpose. A veces el sufrimiento hace que el propósito se nos esconda detrás de las lágrimas. Sometimes suffering makes our purpose to be hidden behind our tears. Si Jesús habla hoy, su palabra sigue teniendo poder. If the Lord speaks today, His word is still powerful. Él puede ordenar tu caos. He can order your chaos. Él te puede devolver el propósito perdido. He can give you back the purpose that you've lost. La palabra de Dios sigue siendo suficiente para organizar tu vida. The word of God is still enough to organize your life. Y el Espíritu Santo sigue listo para extender sus alas como una gallina cubre a sus polluelos. And the Holy Spirit is still ready to extend His wing to Tú cover hoy, His young. tú hoy puedes tener un encuentro con Dios Today you can have an encounter with God. y tú puedes volver a pasar del caos al propósito. And you can come back from chaos to purpose. Yo le pido el favor que se coloque en pie. I'm going to ask you to please stand. Gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos y compartir el podcast con otros. Nos vemos la próxima semana. Thank you for listening. We hope today's message has been a blessing to your life. Don't forget to follow us and share this podcast with others. See you next week.